Unisabaneta y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te dan la bienvenida. Hoy vamos a empezar con nuestro primer saber necesario, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morán, con el cual hemos inaugurado la cátedra virtual M2PC, metodología con enfoque en pensamiento complejo. Esta primera sesión en la cual comenzamos con el primer saber necesario, lo titulamos La ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Vamos a comenzar, y siempre va a ser nuestra metodología, tener 3 momentos durante cada cátedra. El primero de ellos es reconocer. ¿Qué es reconocer en este caso? Vamos a volver sobre qué es y qué significa de alguna forma en los saberes necesarios para la educación del futuro el error y la ilusión. Lo primero que podemos reconocer y darnos cuenta frente a este tema es que no queremos verlo. Damos todo por hecho. Dice Edgar Morán en su libro Los 7 saberes y en este primer saber, la ceguera del conocimiento, que nosotros mismos nos autoengañamos, nosotros mismos nos automentimos. Es decir, negamos constantemente que es posible caer en el error y caer en la ilusión. Parece ser que tuviéramos como nuestros ojos vendados, o peor aún, como si tuviésemos un parásito para la vista. Eso, metafóricamente hablando, significa que de alguna manera los medios de comunicación, los otros sujetos, la política, la misma enseñanza puede ser, la escuela, durante muchos años ha sido así. Acuérdense de una película muy famosa, El Muro, de Pink Floyd, por otras muy bellas, por ejemplo, Los Coristas. Nos han mostrado cómo hay ciertos parásitos que nos tapan la vista. Seguramente, por ejemplo, los que estamos en el camino de la filosofía, se nos ha dicho siempre, desde muchos años atrás, antes de Cristo aún, pan y circo. O sea, desde que mantengamos la farándula, desde que mantengamos los espacios en televisión que tengan que ver, por ejemplo, con comedia, con risas, mientras haya entretenimiento, mientras haya pan y circo, eso significa que empezamos a tapar nuestra visión. Y lo otro es que nos sentimos amenazados constantemente. El error y la ilusión empiezan a enviarnos cantidad de información aleatoria por todos lados. Vuelvo y digo, cuando salimos a la calle, cuando estamos en la escuela, cuando alguien nos dice, cuando encontramos, por ejemplo, algo que está muy de moda ahorita, las noticias falsas, los famosos fake news. Que si subo o no una información, que dirán cuando la suba, que si la subo filtrada, que si digo o no digo toda la verdad. Por ejemplo, cantidad de noticieros, de periódicos, de diarios están ya transmitiendo vía web porque les han sido censurados en sus países muchos de los noticieros, muchos de los medios de comunicación. Y muchos otros de Latinoamérica y del mundo entero, que decir, por ejemplo, de Oriente y Oriente Medio, cuando se discrimina en qué emisión o no sale una noticia, o si el noticiero se cierra o no se cierra. Eso ha pasado muchas veces y ahora lo estamos viviendo en nuestro país. Eso significa entonces que debemos reconocer que existe el error y la ilusión. Es necesario darnos cuenta que para que esto que está aquí, al llegar a la información y a los mensajes, debemos nosotros conocer de fuentes confiables o no, por decirlo de alguna forma, y de quién nos está dando la información, de quién nos está llegando el mensaje. Esto significa entonces que después de reconocer el error y la ilusión, es necesario comprenderlo. Por eso, metodológicamente, en estas cátedras, después de que reconocemos uno de los saberes, vamos a comprenderlo.
Vamos a comprender entonces que es cierto lo que nos dice Edgar Morin. Cuando estamos un poco como obnubilados, enceguecidos, cuando nos amenazan con tanta información, no sabemos de qué medio tomarla, no tomarla, cuando queremos negar que algo es posible, que sea verdad o mentira, entonces es necesario hacernos una autocrítica, hacernos una autorreflexión, caer en cuenta nosotros mismos a través de la mente, de las emociones, de los sentimientos, si estamos automintiéndonos. Esta imagen bella del gato viéndose en el espejo como un león es una automentira que nos hemos dado porque precisamente hemos caído en las cegueras del conocimiento, hemos caído en aquello que Edgar Morin constantemente está enseñándonos a través de los 7 saberes y en este primero, qué es lo que somos realmente, porque entre lo que pensamos y lo que somos, entre lo que nos muestran y lo que es real, hay una distancia, bueno, no solo distancia, sino que posiblemente hasta haya un hilo, pero distancia o no, puede haber un momento de pensar, de sentir y de saber que ahí puede haber un error y una ilusión. O sea, la verdad completamente dicha no existe. La verdad total, completamente total, no existe. Bueno, seguramente llega un momento de discusión y de diálogo con las religiones. Las religiones sí tienen cierto total frente a la verdad de la cual profesan o de la cual tienen en sus libros sagrados, y por eso la fe, de alguna forma, no es una crítica, sino de alguna forma es un reconocimiento a que el tipo de fe con el cual se profesa, es decir, yo doy cuenta de esa fe, es la creencia total en lo cual me están enseñando. Si el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, las 3 grandes religiones monoteístas mundiales, dicen que el libro sagrado es X o Y, pues obviamente el feligrés entra en la totalidad de la creencia de esa verdad. Desde el punto de vista filosófico, psicológico, social, antropológico, al cual nos convoca precisamente Edgar Morin, en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y en este, la ceguera de los conocimientos o la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión, es que no existe una verdad total. Esa es una gran cuestión de la cual vamos a tener que trabajar, no solo en este primer saber, sino en todos los 7 saberes y durante esta cátedra virtual N2PC. Entonces, uno de los primeros, digamos, movimientos que tendremos que hacer en nuestra mente, en nuestras acciones, es reconocer y comprender que la inteligencia la hemos tenido separada del afecto y la emoción. ¿Qué pasa? Se nos ha dicho por años, y esto pues no es ajeno a aquellos que hayan o estén estudiando filosofía. Recordemos, este es un paréntesis importante. Esta cátedra virtual M2PC que el IEPC Unisabaneta está pues, compartiendo con ustedes es una introducción al pensamiento complejo. Este no es un curso avanzado ni es una cátedra avanzada ni de alto nivel en el tema del pensamiento complejo. Es un curso introductorio inicial para comprender un poco a partir de los 7 saberes el pensamiento y obra magna de Edgar Morin. Por eso, con ese paréntesis, pues nosotros sabemos cuando estudiamos ciertas disciplinas como la filosofía, pero aquí quiero hacer énfasis a quienes no lo sepan, que siempre por muchos años en la historia se ha separado razón y fe, cuando ahorita hablé por ejemplo de la religión, o razón y emoción, razón y corazón, al punto de que los antiguos filósofos, por ejemplo, decían que el alma no existía, una, o dos, que el alma estaba en la misma razón. Eso significaba que ese tipo de alma no era el alma espiritual o el alma de la religión que con el paso de los años, especialmente a partir de la era cristiana, se identifica con otro tipo de circunstancia
no siquiera de lugar, sino de circunstancia, lo digo yo en mi lenguaje para decir que hay ciertas matices de significado cuando queremos decir espíritu o alma, diferente a cuando nos referimos en la época antigua con los filósofos, cuando la misma razón podría significar el alma. Esto entonces nos da la idea de comprender que el error y la ilusión nos invita a pensar por un momento cómo hemos separado esto que podríamos llamar inteligencia, la comprensión del conocimiento, y lo hemos separado del afecto y de la emoción. Esta separación a la cual convoca Edgar Morin en el primer saber nos hace un llamado de atención, podríamos decirlo de esta manera, a reflexionar sobre la automentira, sobre el egocentrismo y sobre la proyección. La cátedra nos invita constantemente a ese tipo de reflexión y creo que allí es donde cuando estamos en el módulo o los momentos de la cátedra en Google, dentro de la clase de Google que nosotros tenemos para ti, donde vas a ver textos, comentarios, foros, es donde queremos nosotros hacer reflexiones con los compañeros de la cátedra, con los compañeros del curso, acerca de cómo estamos en ese análisis y en esa comprensión propia y seguramente de otras situaciones políticas, religiosas, espirituales, de qué tanto nos estamos autoengañando. Nos llamamos la atención sobre qué tanto, cuando no reconocemos el error y la ilusión, creemos que todo es verdad, que todo es total, que no hay modo de equivocarse, que mi palabra es infalible, que lo que yo digo en un discurso será imposible de cambiar, que las leyes, lo establecido por la sociedad, lo establecido por lo que democráticamente o no, políticamente hablando, está ahí y es imposible de cambiar. Esas son las grandes preguntas que nos hacemos, porque ese es el error y la ilusión. O sea, eso todo que acabo de decir no es verdad. Y al final, lo de proyección tiene que ver con algo muy importante. Cuando yo no entro en la comprensión profunda de que es posible equivocarme, que es posible errar, que es posible que yo esté ilusionado con algo que no es tan cierto, puedo andar proyectando mis miedos y mis deseos. Es muy normal. Por ejemplo, esta es una cosa muy típica y es algo que coloquialmente quiero identificar, y es el tema de lo que nosotros hemos llamado, y más en nuestro lenguaje, la envidia, ¿sí? Allí podríamos pensar fácilmente que la envidia es una de las características de la proyección, o por deseo o por miedo. Si hacemos ese análisis profundo en la comprensión de lo humano, nos daríamos cuenta que es una de esas dos. O sea, si alguien te envidia o tú envidias y caes en esa capacidad de autorreflexión y autocrítica, nos daríamos cuenta que es por una de las dos. O es por miedo o es por deseo. Deseo tal cosa, por lo tanto aquel lo logró, entonces tengo envidia. O tengo miedo de hacerlo, tengo miedo de pensar eso, tengo miedo de decirlo, pues pensarlo, hacerlo, decirlo significa me da miedo del error, me da miedo de la ilusión, creo que todo debe ser así como es, por lo tanto entonces ese miedo puede generar envidia. Así pueden colocar cualquier característica ustedes. Ahora, tercer y último paso que siempre vamos a tener en nuestras cátedras. El primero, comprender. El primero, reconocer. El segundo, comprender. Y el tercero, integrar. Este integrar tiene que ver completa y absolutamente con la complejidad. ¿Recuerdan en la introducción que hice hace 8 días a la cátedra virtual M2PC? Decíamos que una de las cosas más importantes que vamos a descubrir a través de estas cátedras es que una idea errónea de cuando decimos complejo o complejidad, es decir, complicado. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. La palabra complejo o complejidad significa entretejer, entretejido.
Para nosotros en la cátedra vamos a utilizar en este tercer momento de cada cátedra o de cada saber la palabra integrar, que es lo que se podría decir de alguna otra forma, igual que complejo o complejidad. Entonces, después de reconocer el error y la ilusión, después de comprender el error y la ilusión, ahora los invito a que lo integremos. Vamos a integrar entonces corazón y razón. Vamos a integrar las emociones, los afectos, lo que sentimos el día a día. ¿Quién no siente, por ejemplo, en este instante tristeza cuando nombro lo que está pasando en el Amazonas, con nuestras tierras hermosas de América que se están quemando? ¿Qué está pasando con nuestro clima? ¿Qué está pasando con la muerte de los millones de abejas que se nos dicen en las noticias? ¿Qué está pasando cuando hoy, precisamente al grabar esta primera cátedra o este primer saber de los 7 saberes necesarios del futuro, hoy, 11 de septiembre de 2019, recordamos lo que pasó en las Torres Gemelas en Estados Unidos? ¿Qué pensar cuando se nos muere el ser más amado? ¿Qué pensar cuando creemos y tenemos la ilusión de la vida eterna en este cuerpo? Y no es verdad, porque vamos tomando día a día años que desgastan y en muchos casos enferman, y llega al final la muerte, llega al final el corte de la vida. ¿Qué pensar todo eso? Y qué pensar además cuando aquello que es misterioso después de la muerte nos interroga y nos hace sentir qué puede llegar a pasar después de esto. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Las grandes preguntas de la humanidad. Esas son preguntas que no solamente se hace la cabeza, esas son preguntas que nacen también de las emociones y de los afectos. Cuando hablamos de la muerte de un ser querido, no solamente lo tenemos como palabra categorial, como un concepto, como un significado, muerte, M-U-E-R-T-E, o en un lenguaje cualquiera de los miles que tenemos en el mundo. No, eso no solamente está en el cerebro, eso también está en la emoción. Si se nos ha muerto un ser querido, inmediatamente podemos sentir que se nos ponen los pelos de punta, que posiblemente si es cercana a esa muerte, empezamos a tener llanto y a lo mejor hasta cambiamos nuestro rostro de alegría por un rostro de tristeza. Por lo tanto, este primer saber nos convoca a integrar nuevamente razón y corazón para 3 cosas principales hoy en este primer saber. La primera de ellas, verificar. Cuando integramos las emociones, cuando integramos los sentimientos, el afecto y la inteligencia, la razón misma, somos capaces de manejar la racionalidad, no la racionalización, es decir, no la exageración de única y exclusivamente el conocimiento sin dejar de lado los sentimientos. Esa es la racionalización. Esa no es la invitación del primer saber. La invitación del primer saber es a la racionalidad, a que nos demos cuenta que de verdad somos seres humanos racionales, que nos diferenciamos de los animales, de los vegetales y los minerales y de cualquier otro ser vivo, porque somos capaces de pensar. Pero esta racionalidad a la que nos convoca Edgar Morin, y nos convocan pues obviamente todos los filósofos, es a pensar nuevamente una racionalidad que integra las emociones, la afectividad. En esta verificación verificamos entonces las fuentes. ¿De dónde viene? Bueno, no tenemos que tener un software, ahorita que estamos en un tema de la revolución industrial 4.0, que ahora estamos con el tema del Internet de las cosas, que ahora pues si no existe la app pareciera ser entonces que no tenemos ninguna funcionalidad, que nos hacen una pregunta, espera yo lo averiguo, googlear como si fuese lo único que existiera. No, es una de las tantas fuentes de conocimiento. Existe la fuente del conocimiento en las bibliotecas, parece que se están volviendo pequeños desiertos, pero existe la fuente del conocimiento de la biblioteca, del libro físico que encontramos en las bibliotecas. Bueno, no tengo plata para comprar libros y existen bibliotecas públicas.
Ellas están llenas de conocimiento. Están llenos de conocimiento nuestros sabedores indígenas, están llenos de conocimiento nuestros abuelos, nuestros taitas, están llenos de conocimiento las calles, los pueblos, en los parques, cuando te sientas al lado de un anciano y le preguntas, y cuéntame un poco de la historia del pueblo. La fuente de conocimiento es importante y no se encuentra solamente cuando abres tu celular o buscas en Wikipedia o googleas. Esa no es solamente la fuente de conocimiento. Existen muchas fuentes de conocimiento, pero es necesario cuando integramos para poder vencer y de alguna forma quitar los parásitos de los ojos, la ceguera a la cual nos convoca el primer saber, verificar las fuentes. Eso es clave. Corregir. Claro, tenemos el derecho al error, tenemos el derecho a la equivocación. No todo está dado y es posible de modificación, es posible de cambio, es posible de yo decir, sí, pensé que era así, la verdad, no creí que fuera de otra forma. Al verificar las fuentes me di cuenta que había algo más. Por lo tanto, entonces, esa invitación a integrar después de verificar es corregir. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, en nuestro país, el tema de la paz, el posconflicto, una de las cosas que más se pide es reparación. ¿Sí? Se pide que se reconozca lo que se hizo, que se haga el ejercicio o la cercanía con víctimas y victimarios para el tema del perdón, pero se busca la reparación. Aquí podríamos decirlo en términos del conocimiento, cómo integramos después de la verificación de las fuentes, si nos hemos equivocado, o sea, integramos el error a nuestra vida, el conocimiento y a la existencia, y nos damos cuenta que es necesario corregir, es perfecto, se corrige, pero no se corrige en soledad, se corrige gracias al otro. Si ustedes ven ahí el Tao, símbolo muy hermoso de Oriente, nos convoca al diálogo, nos convoca a aceptar al opuesto, al contrario. A ver, yo no puedo corregir conmigo mismo, yo no podría corregir que sigo viéndome siendo gato, viéndome en el espejo como león, diciéndome todo el tiempo yo soy un león, pero solo aquel que ve que yo siendo gato, pero aunque me vea como león, ese otro, que es el que estamos invitando aquí al Tao, al contrario, al opuesto, me dice, ven, pero tú no eres león, no te llames león, tú eres gato. Ese otro es el que me permite a mí la corrección. La corrección no soy capaz de hacerla yo mismo. Posiblemente puedo hacer verificaciones a través de las fuentes, pero es el otro en el opuesto, en el contrario, que al complementarse logran la corrección. Por eso integramos complejamente al otro como otro. ¿El otro quién es? Todos. Y todos pueden ser cuando el padre de familia, padre, madre de familia, integran a sus hijos en la conversación. Y no solamente durante muchos años se nos ha mostrado, y seguramente muchos con cierta edad ya madura o adultos como lo somos, hemos sabido que lo que decía papá o mamá era palabra de Dios y era imposible refutarle. Los niños no eran invitados a la sala, a la conversación con los adultos. Ahora es necesario caer en cuenta que es importante integrar en la conversación a los niños. Es importante preguntarles qué opinan. Es importante preguntarles qué desean. Es importante preguntarles si, no sé, el cambio de pintura de la casa te gustaría, o yo simplemente llego con el tarro de pintura y cambio toda la pintura de la casa. Es integrar al otro, porque ese otro me permite corregir. Y lo primero que yo corrijo cuando verifico las fuentes es que yo no estoy único en la vida, lo dijimos en la anterior diapositiva. La automentira, el egocentrismo, la proyección de que soy único en la vida y además de eso, siendo un pequeño gato, me creo el gran león. Ahora que está de moda nuevamente en el mundo entero, el Rey León remasterizado, pues no somos el Rey León. Esa es una capacidad que tenemos cuando integramos el error y la ilusión. Y por último, pues al integrar el error y reconocerlo, nos damos cuenta
indiscutiblemente que podemos argumentar mejor. ¿Por qué argumentamos mejor cuando integramos al otro, o sea, al opuesto y al contrario, y cuando verificamos en muchas fuentes? Porque somos capaces de tener diferentes puntos de vista. ¿No les parece muy hermosa esta imagen, no? Es decir, diferentes puntos de vista. Aún más, lo más hermoso de la imagen, cuando logro verla y cuando logramos entenderla, es que no hay un solo color. Miren cómo la policromía del ojo genera allí aún más, en ese rojo, verde y azul, entre el rojo y el verde, un amarillo. Esos cambios de colores, esa posibilidad que tenemos en la policromía de observar diferentes puntos de vista. Entonces, aquí, ¿cómo generar entonces la integración del error y la ilusión? Y es la gran invitación del día 1 en el primer saber, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, que en esta secuencia de la cátedra virtual convoca. Y entonces, aquí viene la gran pregunta. La gran pregunta es siempre hacernos preguntas. Yo algún día, de pronto es posible que lo vean en el canal de YouTube del IEPC, en alguna conferencia y en muchas clases he compartido a los profesores que sería muy interesante que antes de finalizar la clase, antes de que los estudiantes se paren de clase y se vayan, decirles, solo como un juego simbólico, si yo, profesor, durante 1 hora o 2 que di de clase, dije la verdad o dije una mentira. Es decir, cuando está finalizando la clase, decirle a los estudiantes, chicos, ¿y qué tal si todo lo que les dije en la clase de hoy fue mentira? Esa es la gran pregunta, hacer preguntas. Por ejemplo, cuando llega un hijo a la casa con un problema, ¿será que siempre todo papá o mamá tendrá que responderle, darle una respuesta como si existiese como única a sus hijos? O más bien, habrá una posibilidad de respuesta y decirle al hijo, oye, no existe esta sola respuesta, yo te estoy dando una. Ve y verifica en diferentes fuentes si hay más respuestas. Ve y corrige. Y seguramente yo también puedo corregirme cuando yo te di mi respuesta. Y por fin, cuando encuentres muchos puntos de vista, puedes argumentar aún más, hijo, enséñame también. Eso sería una cosa bellísima. Sería una cosa bellísima aplicar la pregunta a las preguntas en términos de política, de lo social y de lo económico. Ese fue nuestro saber del día de hoy. Y entonces, nuevamente, y como siempre, invitarlos a la Cátedra Virtual M2PC, la metodología con enfoque en pensamiento complejo, ingresando a nuestra página web, buscando, ahí sí en Google, y en el canal de YouTube, IEPC Unisabaneta. Inmediatamente lo remitirá a la página web del IEPC dentro de la Universidad Unisabaneta y al canal de YouTube. Los invitamos que en nuestra página web del IEPC nos busquen como Cátedra Metodología con enfoque en pensamiento complejo, y aquellos a quienes todavía no se han inscrito a la clase de Google, o sea, al Classroom de Google, lo hagan para que puedan seguir textos, otros videos, foros y comentarios de los compañeros a través de la clase de Google. Y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube del IEPC Unisabaneta. Bueno, Unisabaneta y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te agradecen. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz.